Neuroeducación de Francisco Mora. Audiolibro. Hazlo creativo con Geo. Solo se puede aprender aquello que se ama. Capítulo 8. La ventana del conocimiento. Atención. La atención es como una ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende y memoriza la información que procede del mundo que nos rodea. Sin intención no hay aprendizaje, ni memoria explícita, ni conocimiento. Saber que ayer por la tarde vi a Juan, Hechos Temporales, cuando salía de casa, espacio, y me contó que estaba leyendo a George Orwell, conocimiento. La atención es el mecanismo cerebral que se requiere para ser consciente de algo. El mecanismo de la atención consigue el ensamblaje funcional de neuronas dispersas de corteza cerebral, tálamo activando el mecanismo de la conciencia. Aprender y memorizar, al menos en lo que se refiere a la enseñanza, requiere de ese foco preciso absoluto que es la atención. Y repito de nuevo, nadie duda para ser un buen enseñante, un buen profesor a cualquier nivel académico, desde la escuela primaria a los más altos niveles universitarios. Uno de los requisitos fundamentales es tener la capacidad de captar la atención de los alumnos. Sin intención no hay aprendizaje. Y esa capacidad nace, lo acabamos de ver en el capítulo anterior, al hablar de la curiosidad, de la habilidad del profesor para convertir la clase en un cuento, una historia, creando una envoltura curiosa, atractiva, cualquiera que sea la temática que trate, es decir, una historia con un principio que ilumine al tiempo que provoque, un desarrollo que interese introduciendo novedad, sorpresa, complejidad y un final que resuma lo dicho y despierte el interés por la clase siguiente, creando cierto grado de expectación y futuras recompensas. La atención es como un foco de luz que ilumina lo que hay delante de nosotros y lo distingue, lo diseca de todo lo demás. Fuera de ese foco queda la penumbra y en ella apenas si se puede distinguir algo. Ese foco se enciende después del chispazo, de ese encendido emocional que ya hemos comentado y que se llama curiosidad, y con la atención, como con las percepciones, se aprende y memoriza. Ese foco atencional tiene que estar encendido durante al menos 65 milésimas de segundos, entre 65 y 250 milésimas de segundo. Para grabar y aprender un percepto, precisamente aprender, ser consciente de algo, requiere un cambio constante, pero secuencial de ese foco de atención, siendo cada acto singular y único. No se pueden aprender dos cosas diferentes al mismo tiempo. Sabemos bien que para que un alumno preste atención en la clase, no vale simplemente pedirle o exigirle que lo haga. Esto sirve de bien poco, sobre todo si el profesor es aburrido, pero también con un profesor activo, y un tema que a priori fuera interesante. La intención hay que evocarla como mecanismos que la psicología y la neurociencia cognitiva comienzan a desentrañar. Uno de ellos, si no es el principal, es evocar la curiosidad en el alumno. Por ello, que se le pica la atención, sigue a la curiosidad sin necesidad de pedírselo al alumno. Y después es cuando se sigue con el proceso activo eficiente de aprendizaje y memoria. Ello está llevando a la búsqueda de métodos y recursos capaces de evocar la atención en los alumnos, como los descritos en el capítulo anterior sobre la curiosidad. Métodos que deberían eventualmente ser adaptados a los mecanismos cerebrales específicos de cada edad en los niños y las materias que se enseñan, métodos asociados a la recompensa y no al castigo. Hoy la neurociencia nos enseña que la atención no es, como hasta hace poco se pensaba, un mecanismo cerebral singular único, sino que hay atenciones diferentes, con procesos cerebrales diferentes. Hay una atención base, aquella que cuando estamos despiertos, conscientes, nos permite estar alertas, con vigilantes, pero sin foco preciso, otra de foco fijo, absorbente, otra orientativa, también otra que es ejecutiva, y por último se habla de una atención inconsciente virtual global. Todo el mundo tiene la experiencia de sentirse despierto y ser capaz de responder a cuanto sucede en el medio ambiente, sin focalizar en ello una atención intensa. Es una atención constante, tónica y que aún dispersa permite reaccionar en cualquier momento. Esta sería una atención básica, la más primitiva. Es muy dependiente del estado de vigilia-sueño del individuo y su sustrato cerebral principal es la activación de la sustancia reticular activadora ascendente del tronco del encéfalo. Por otra parte, mucha gente ha estado en la situación de recibir una amenaza física, ya sea de otra persona o de un perro agresivo que enseña los dientes. Pues bien, ante esta situación todos recuerdan la reacción excitada de inseguridad y hasta el miedo que han sufrido. Es más, si uno hace el esfuerzo de evocar mentalmente aquel episodio y piensa sobre ello un momento, reconocerá que miraba a la persona o al perro atacante casi fijamente, sin distracción posible, atento a sus gestos, expectante ante un posible ataque. Es una atención absorbente, fija, mantenida por un estado de alerta constante. También muchos han vivido la experiencia de ir a esperar a alguien que llega en un tren. Si ese alguien es muy querido y no se le ha visto por mucho tiempo, es fácil intuir que quien espera se encuentra en una situación expectante. Incluso como en el caso anterior, se puede encontrar en un estado de alerta. De pronto, con la llegada del tren pueden asomar a la plataforma de la estación más de 100 personas. Quien espera trata de mirar sus caras saltando con su atención y a gran velocidad de una a otra con la obvia finalidad de identificar a la persona que está esperando. Su foco de atención no es fijo, como en el caso anterior, sino de orientación y cambio constante. También presentamos mucha atención cuando estamos estudiando o tratamos de resolver un problema, sea matemático o de cualquier otra naturaleza. En este caso se requiere de una atención sostenida, secuenciada a lo largo del proceso de razonamiento, como si estuviéramos un foco de luz que va iluminando las líneas del libro que tenemos delante, que son diferentes y resaltando en ellas los elementos conceptuales que nos llevan a resolver o defender lo que intentamos aprender. Se trata de una atención ejecutiva. Esta sería una atención con matices diferentes a los dos ejemplos anteriores, pues es una atención que no es fija, pero tampoco orientativa, que cambia el foco atencional persiguiendo identificar un objeto o una cara ya conocida. Este tipo de atención es un proceso que aun cuando constante puede
trocearse en tiempo, es decir, dejar de estudiar y volverlo a hacer poco tiempo después sin perder el hilo mental de lo que se estudia. Es una atención a través de la cual resaltan errores o equivocaciones, aciertos o afirmaciones. Es algo muy parecido, aunque algún matiz diferencial a la atención con la que seguimos la palabra de un profesor que trata de hacernos entender a través de la secuencia lógica de sus argumentos el tema que expone. En este último caso es una atención la que presta al profesor durante una clase, que aun cuando sostenida con el foco puesto en el hilo argumental, sin embargo, puede ser interrumpida, pues el profesor puede entremezclar en su razonamiento ejemplos e incluso anécdotas sin relación alguna aparente con lo anterior. Hasta hace muy poco pensaba que todas estas atenciones cuyos ejemplos acabamos de describir obedecían a la activación de un mecanismo cerebral único que se ponía en marcha cada vez que el individuo lo necesitaba. Es decir, en todos los casos el individuo prestaba atención y punto, y que ello se debía al reclutamiento de una red de circuitos neuronales y comunes a todos estos tipos de atención. Hoy sabemos, por el contrario, que la atención es un conjunto de atenciones diferentes cerebrales para cada serie de conductas y tareas distintas. Y de hecho, en los casos concretos que hemos descrito, se trata de redes y circuitos neuronales específicos que generan modos de atención específicos, lo que no quiere decir que estas redes funcionales individualizadas no tengan una interconexión anatómica y funcional entre ellas. Volviendo a los tres últimos ejemplos antes expuestos, valdría la pena ampliar algo más las diferencias que existen en estas redes cerebrales. Por ejemplo, en los casos de alerta ante una amenaza, la atención mantenida fija y vigilante ante la causa del peligro del perro es producida por redes que tienen su centro de control principal en áreas cerebrales que participan en funciones cognitivas de intención-acción, corteza cingulada anterior y regiones frontales y parciales y la activación general de toda la corteza cerebral a través de la sustancia reticular ascendente del mencéfalo. En el segundo caso, las redes de atención orientativa que se activan cuando el individuo trata de identificar una cara de modo muy rápido y de manera constantemente cambiante son áreas cerebrales que procesan la información visual de forma inconsciente a través de estructuras y núcleos como el pulmar y el colículo superior. También de modo paralelo se activan vías neuronales que transportan información hacia otras áreas de la corteza visual y que alcanzan la conciencia, como el giro fusiforme, la estructura de alberga nodos y neuronas que participan en la construcción neuronal de las caras. En el caso último, el de la atención selectiva para el estudio, la atención ejecutiva, el foco intenso, aun cuando cambiante, requiere de redes neuronales a las que participan varias áreas de corteza prefrontal, planificación y toma constante de decisiones en el proceso de cambiar estrategias mentales ante un error, y en particular la corteza prefrontal desolateral, memoria de trabajo, y la corteza cingulada, anterior y posterior, en actividad concertada con el sistema límbico, emociones y toma de decisiones. El conocimiento de todos estos hallazgos, sin duda sorprendentes hasta hace tan solo pocos años, permite plantear la hipótesis acerca de su utilidad o beneficio tanto para aprender y memorizar mejor como para enseñar mejor e incluso realizar entrenamientos programados, juegos, videos, test de concentración que permitan mejorar déficits en la atención que interfieran con el aprendizaje de los niños en el colegio. Se han visto, por ejemplo, que las redes neuronales, sustratos de la atención ejecutiva, aquellas que se activan para el estudio, son una enorme plasticidad, es decir, capaces de cambiar su funcionamiento neuronal con el entrenamiento y ello puede servir para el tratamiento de ciertos síntomas atencionales de los niños. Precisamente hay ya estudios en psicología y medicina que muestran que un entrenamiento utilizando métodos test y adecuados para este tipo de atención ha sido efectivo en el tratamiento de procesos con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en los niños o de procesos como trastornos mismos como síndrome de Tourette y otros síndromes de déficit atencionales más selectivos. Tienen su puesto máximo o ventana plástica para ser moldeables en los primeros años del desarrollo, entre las edades de 4 a 7 años. Pasada esa edad, no son más resistentes al cambio o menos flexibles como se han demostrado en niños entre 8 y 12 años. Un estudio acaba de mostrar esta plasticidad en los niños de 4 a 7 años con solo un entrenamiento específico de 5 días. Se trata de niños normales y sin déficit para la atención en los que tras el entrenamiento correspondiente se comprobó una mejora en su capacidad atencional e incluso aumento de su coeficiente de inteligencia. E igualmente también se lograron efectos similares en niños que padecen déficit de atención e hiperactividad sometidos a estos entrenamientos de atención específica y en estas mismas edades, capítulo 18. Todo ello nos lleva habla de las enormes consecuencias que el conocimiento de estas redes neuronales pueden proporcionar, no solo a la medicina y los posibles tratamientos de los niños con trastornos atencionales y motores, sino para mejorar la atención en los niños que no los padecen. Los efectos beneficiosos del tratamiento conductual de los niños no solo se han visto en la atención para el estudio, sino en general para los procesos que hemos llamado de atención, de orientación, la atención que se requiere para identificar rápidamente una cara entre muchas otras o entre una serie diferente de objetos. Estas redes para la atención de orientación tienen ventanas plásticas diferentes a la atención ejecutiva y se forman antes. En cualquier caso, y a la hora de los tratamientos conductuales que hemos señalado, la impronta genética es importante en el sentido de que influye a la hora de obtener con ellos un completo éxito, menos éxito o un rotundo fracaso. Y de lo que no cabe la menor duda es de lo que hasta ahora sabemos sobre este tema nos indica que aún habiendo una poderosa interacción genes-medio ambiente, casi como en toda función cerebral, sea normal o patológica, los tratamientos conductuales pueden ser de un enorme beneficio médico en muchos casos. Todos estos nuevos conocimientos llevan a la idea que ya hemos mencionado antes,
de que cabe la posibilidad de que haya muchos otros subsistemas neuronales de atención que activen en el caso del estudio y aprendizaje de materias muy complejas e incluso conocimientos que permiten desbrozar nuevos matices en las redes neuronales conocidas y que pudieran ser específicos para estudiar mejor matemáticas y de modo diferente medicina, derecho o historia. De hecho, hoy se piensa que los sustratos neuronales de la atención no son iguales que el niño y el adulto, e incluso en el niño para cada edad y aún para cada tema diferente. Y es que lo que se entiende por tiempo atencional, tiempo total de una clase durante el que se requiere la atención compleja y casi continua del alumno, no es el mismo para diferentes etapas y edades que componen el arco vital del individuo humano. Precisamente conocer los tiempos cerebrales que se requieren para mantener la atención a cada edad o periodo de la vida pueden ayudar a ajustar los tiempos de atención reales durante el aprendizaje en clases de una manera más eficiente. De ser así, podrían desarrollarse entrenamientos selectivos que redundaran en una mayor eficiencia en el estudio de estas materias. Un capítulo final refiere a aquella última atención que llamamos inconsciente virtual, global u holista, y que tendría que ver con una faceta de la creatividad humana, con el conocimiento nuevo. Capítulo 20. Una atención claramente diferente a la atención ejecutiva que se requiere, como acabamos de señalar, para el estudio, la atención ejecutiva consciente y con la que se llega a resolver un problema determinado siguiendo un hilo específico de razonamiento. La neurociencia actual sabe muy poco acerca de este otro tipo de atención cerebral que muchos individuos geniales utilizan para resolver problemas altamente complejos. Me refiero a situaciones en las que una persona ante un problema y durante su proceso de resolución y atención focalizada alcanza un punto en el que sabe, es consciente de la imposibilidad de continuar y abandona. Lo curioso es que si el problema es altamente motivador, el cerebro sigue trabajando en él bajo el foco de otro tipo de atención, otra vez inconsciente, y es con esta otra atención con la que finalmente algunas veces se puede alcanzar la solución, como fue el caso de Arquímedes, que se explica en el capítulo 10. Todos estos mecanismos de la atención, en particular los dos primeros distritos en este capítulo, nos han servido para sobrevivir a lo largo y millones de años. También los dos últimos, por supuesto, pero estos han tenido un valor más humano, más social, más como sustrato del pensamiento abstracto y creativo. Estamos a las puertas de conocer el valor de esas otras atenciones y de sus posibles métodos de entendimiento específicos para aprender y enseñar mejor. ¡Qué bonita lectura!, ¿verdad? No te pierdas el siguiente capítulo.